Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por su inmenso amor y por su gran misericordia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar la palabra ahí en Mateo, capítulo 19. Mateo, capítulo 19. Gloria a Dios por Jesucristo. Al nombre de Cristo damos gloria. Gloria a Dios. Me permito tomar la palabra a la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y para la edificación de nuestras vidas, desde el versículo 1 hasta el versículo 26. Dice la palabra: y aconteció que acabando Jesús estas palabras se pasó de Galilea y vino a los términos de Judea, pasando el Jordán. Y le siguieron muchas gentes y los sanó allí. Entonces se llegaron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es ilícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Y Jesús respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dicen: ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero en el principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudiare a su mujer, si no fuere por causa de fornicación o por causa, alabado sea el nombre del Señor, de hechos inmorales, y se casare con otra, adultera. Y el que se casare con la repudiada, adultera. Le dicen sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces Jesús les dijo: no a todos es dado recibir esta palabra, sino a aquellos a quienes es dado. Porque hay eunucos que nacieron así, desde el vientre de su madre, y hay eunucos que no son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que son hechos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda ser capaz de esto, séalo. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendían. Y Jesús dijo: dejad a los niños y no se lo impidáis de venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Y he aquí, uno llegándose le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dice este joven: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto guardé desde mi juventud, ¿qué más me falta? Le dice Jesús:
Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Mas os digo que más liviano trabajo es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mas sus discípulos, oyendo estas cosas, se espantaron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesús, mirándolos, les dijo: para con los hombres es imposible esto, mas para con Dios todo es posible. Gloria al nombre de Cristo. Vamos a tratar bajo el tema lo que Dios quiere que nosotros dejemos. Lo que Dios quiere que nosotros dejemos. En vista de que estamos viviendo una época tan difícil, un momento tan peligroso, principalmente con relación al cristianismo, como estamos viviendo ese tiempo, es donde el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, debe de tomar una determinación, y es el de agradar a Dios, pase lo que pase, acontezca lo que acontezca, venga lo que venga, porque el mismo apóstol Pablo, hablando a la iglesia, él fue muy enfático en decir que para llegar a aquel lugar tan maravilloso es necesario que lleguemos a través de pruebas, dificultades. Es necesario que todo esto acontezca a nuestras vidas. Así lo expresó el apóstol Pablo. Por lo tanto, es necesario hoy más que nunca que cada uno de los hijos de Dios, de los verdaderos cristianos, tengamos presente que al reino de Dios se va en justicia, en santidad y en verdad. No se va de cualquier manera. Alabado sea el nombre del Señor. Pues sin santidad nadie verá a Dios. Al nombre de Cristo damos gloria. Amén. Bien. Según el pasaje que estamos o vamos a desarrollar, y luego otros más como Marcos capítulo 10, verso 1 al 27, y Lucas capítulo 18, verso 15 al 27, tiene que ver mucho acerca de lo que los cristianos fieles y verdaderos debemos dejar, pues no podemos darle gusto a la carne. Lo que la carne pide es mundo, lo que la carne pide es entretenciones. Y llegó el momento en que cada uno de los hijos de Dios tenemos que tener presente que nuestro reposo es allá arriba, no aquí en la tierra. Esta visita de Jesús a Perea, hacia el final de su ministerio, es de lo más interesante y significativa. Esa visita a aquella región de Perea, terminando el ministerio de Jesús, es muy significativa e interesante.
Dice la palabra que muchos vinieron al maestro con preguntas capciosas acerca del matrimonio, etcétera, etcétera, y la pregunta honorable de aquel joven rico acerca de cómo heredar la vida eterna. Preguntas capciosas y preguntas interesantes. Mucho pueblo no se atreve a preguntar, a consultar, por pena o por timidez. De ahí que se pueden cometer un sinnúmero de errores por cuanto no consultamos, no preguntamos y tragamos entero. Llegó el momento en que el verdadero hombre, la verdadera mujer de Dios, no puede tragar entero. Hay que estar a la expectativa, pues hay un pasaje en el libro de los Hechos que los de Berea eran hombres sabios, hombres entendidos, que cuando llegaban los predicadores a exponerles el sagrado texto, ellos inmediatamente llegaban a sus hogares e investigaban acerca de si era verídico lo que se les había enseñado o si no. Si era verídico, lo asimilaban y lo llevaban a la práctica diaria, y si no, lo desechaban. Así tenemos que ser nosotros, los verdaderos hijos de Dios. Aprender y acoger lo bueno, lo agradable y lo preciso, y desechar lo que no es conveniente y es erróneo. Alabado sea al nombre de Cristo. A pesar de Jesús tener una agenda bien copada, a pesar de Jesús estar tan ocupado, sacaba tiempo para enseñar a sus discípulos algunas lecciones nuevas sobre la doctrina del reino de Dios. El maestro sacaba tiempo para enseñarles a los suyos acerca de la doctrina del reino de Dios. El verdadero hombre de Dios debe de sacar tiempo para la enseñanza, para nutrir al pueblo de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Las enseñanzas que el maestro daba surgían de la entrevista que tenía con los fariseos y el joven rico. En este caso, dichas enseñanzas surgieron de tal entrevista con los fariseos y el joven rico, acerca de qué tenemos que dejar y qué no tenemos que dejar. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesús expuso las recompensas de cualquier forma de negarnos, de darnos gusto, y el espíritu en que todos los sacrificios debían realizarse para que fuesen de valor para Dios. Alabado sea el nombre del Señor. A la siguiente pregunta del versículo 2 del capítulo 10 de Marcos, que me permito leerlo. Versículo 2 del capítulo 10 de Marcos. Y llegándose los fariseos, le preguntaron para tentarle si era lícito al marido
repudiar a su mujer. Con relación a esta pregunta que le hiciesen algunos fariseos acerca de que si era lícito que el esposo, el marido determinado, le diera repudio a su mujer, la respuesta de Jesús puso a tambalear a los discípulos y hacer sus propias observaciones al respecto. La respuesta que Jesús le diese a estos personajes puso a los discípulos a cavilar, a sacar sus propias conclusiones, los puso a tambalear, pues los discípulos pensaron que ante tales posibilidades un hombre haría bien en considerar lo que iba a hacer antes de comprometerse para toda la vida con determinada mujer. Alabado sea el nombre del Señor, y preguntarse si no sería mejor, para evitar tantos problemas, abstenerse totalmente del matrimonio. Ellos sacaron sus propias conclusiones al respecto. El comentario espontáneo de los discípulos, visto en relación con sus probables motivos, no era muy sabio. Alabado sea el nombre del Señor. Sin embargo, Jesús no lo desaprobó del todo. Esos comentarios espontáneos que no eran tan sabios de los discípulos, alabado sea el nombre del Señor, no eran muy sabios. Mas sin embargo el Señor no lo desaprobó del todo. No les digo, ustedes están totalmente errados. Habló como si simpatizara con la idea del celibato, como si abnegarse, abstenerse del matrimonio fuera lo mejor y lo más sabio. Solo que no debía imponerse a los hombres porque era impracticable para la mayoría de ellos. Ahí está Mateo 19:11. Entonces Jesús les dijo: no todos reciben este don o esta palabra, sino aquellos a quienes es dado el don del matrimonio. Por eso, con relación al matrimonio, no se les puede imponer a nadie. Usted tiene que casarse. No, hay que adoctrinarlos, enseñarles acerca de los pros y los contra que pueden traer el matrimonio. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Al enumerar los casos en los que por cualquier causa los hombres permanecían solteros, Jesús habló con aparente aprobación
Aleluya. Amén. Al nombre de Cristo damos gloria. Algunos que voluntariamente y por motivos elevados y santos se negaban las condiciones de las relaciones familiares, hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Versículo 12 del capítulo 19 de Mateo. Y le dijo a sus discípulos que si ellos sentían ese llamado y que si eran capaces de hacerlo, que lo hicieran. Versículo 12 del capítulo 19. Dando a entender que muchos hombres no pueden recibir esta elevada virtud de soportar los inconvenientes del solterismo, pero que eran capaces de soportar todos los posibles inconvenientes de la vida matrimonial, incluyendo las leyes más estrictas de la obligación conyugal. Oiga bien, Jesús inmediatamente los confrontó. Si ustedes son capaces de mantenerse en las leyes del solterismo, soportar lo que el solterismo conlleva, quédense solteros. Pero si no, y si están capacitados o si creen capaces de llevar las leyes que el matrimonio impone, cásense. Les explicó que conservarse en perfecta castidad como soltero trae una serie de complicaciones, pero está bien que quien pueda hacerse eunuco, o sea, guardarse en celibato por causa del reino de los cielos, hágalo, ya que no solo se evitaría muchos problemas, sino que estaría libre de preocupaciones y podría servir al reino de Dios sin distracciones ni desconsuelos. Oiga bien, lo serio que es el matrimonio. El Señor les dio las explicaciones. Aleluya. Amén. Les digo que si ellos se podían conservar en perfecta castidad como soltero, le dijo que traería una serie de complicaciones, pero está bien que quien pueda hacerse eunuco, o sea, guardarse, no casarse, por causa del reino de los cielos, lo podía hacer, pues el que permanece soltero se evita un sinnúmero de problemas, los cuales trae el matrimonio, y se puede, hermano, servir con libertad, sin complicaciones, ni distracciones, ni desconsuelos. Pero si se cree capaz de mantenerse en el solterismo, en celibato, alabado sea el nombre del Señor. La otra forma de abstenerse, es decir, la renuncia a las posesiones, fue tema de conversación entre Jesús y sus discípulos como consecuencia de la entrevista con el joven rico que preguntó acerca de la vida eterna. ¿Podemos los hijos de Dios tener posesiones?
podemos, los hijos de Dios, tener riqueza. Lógicamente que el Señor en ningún momento lo expresó de una manera negativa. Lo puso a decisión personal, porque sí se puede ser rico, se puede tener posesiones y agradar a Dios, como también se puede ser pobre y agradar a Dios, o viceversa, ser rico y desagradar a Dios, ser pobre y desagradar a Dios. Ya eso va a la manera del libre albedrío de cada cual. Jesús, viendo el corazón de este muchacho que ansiosamente indagaba y percibiendo que amaba los bienes de este mundo más de lo que era consistente con la libertad espiritual y el compromiso total, concluyó sus indicaciones con este consejo del versículo 21 del capítulo 19 de Mateo. Jesús le dijo al joven: si quieres ser perfecto, si quieres vivir agradando a Dios, él debía de despojarse de los bienes terrenales que los tenía tan arraigados en el corazón, más que lo prioritario, lo eterno. Y le digo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, despójate de lo que tienes, y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. El maestro no le indicó, no le quiso decir a este joven de que tenía que quedar en la inopia. Lo que lo llevó fue a una reflexión, que él tenía que despojarse de los bienes terrenales que los tenía tan arraigados en el corazón, para poder vivir una vida agradable y perfecta delante de Dios. Al oír esto, el joven se fue triste, porque aunque deseaba la vida eterna, no estaba dispuesto a obtenerla a tal precio, llegar a despojarse de lo que él tenía y amaba. Alabado sea el nombre de Cristo. De ello, Jesús aprovechó para hacer reflexionar a los discípulos. No dijo de manera tajante que desprenderse de las propiedades era necesario para la salvación, sino que sus palabras parecían indicar eso. Observando a su alrededor, primero dijo, mire lo que dice el versículo 23 de Marcos. Marcos 23. Del capítulo 10. Entonces Jesús, mirando alrededor, le dice a los discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. No les dijo tajantemente que no entrarían, sino cuán difícilmente. Como los discípulos quedaron atónitos ante estas duras palabras, Jesús las suavizó un poco, alterando ligeramente la forma de expresión. Hijos, como queriendo decirles: no se preocupen, les voy a explicar. Ahí está el versículo 24 del capítulo 10 de Marcos. Y los discípulos
se espantaron, se escandalizaron de sus palabras. Mas Jesús, respondiendo, les volvió a decir: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en sus riquezas. Y dándoles a entender con estas palabras que no era necesario renunciar al dinero para obtener la vida eterna, sino que solo al amor desmesurado a los bienes es donde está el problema, según Primera de Timoteo 6:10. Pues Primera de Timoteo 6:10 dice que raíz en donde radican los problemas de la humanidad es el amor al dinero. Luego, Jesús añadió una tercera reflexión que, por su austeridad, o sea, riguroso, rígido, severo, contrarrestó la suavidad de la segunda manera de actuar o hablar esta gente. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que el rico entrar en el reino de Dios. Y les habló de una manera más rigurosa, contrarrestando la suavidad de la pregunta acerca de la vida eterna. Al nombre de Cristo damos gloria. Interpretada de manera literal indica que la salvación de un rico es algo imposible. Y parece que la única manera que un rico posea la vida eterna es que deje de ser rico. Esa era la manera como la cual lo entendieron los discípulos y lo entendió este rico. Pero no, el maestro no les quiso dar a entender eso. Así lo interpretaron ellos. Y que se haga pobre, renunciando en forma voluntaria a sus posesiones. Así lo entendió este joven rico y sus discípulos. Leamos Marcos 10, 23 al 27. Entonces Jesús, mirando alrededor, dice a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Y los discípulos se espantaron, se escandalizaron de sus palabras, mas Jesús, respondiendo, les volvió a decir: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en la riqueza. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que el rico entrar en el reino de Dios. Y ellos se escandalizaron más, diciendo dentro de sí: ¿y quién podrá salvarse? Entonces Jesús, mirándoles, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Esto quiere decir que aunque es imposible o difícil, no imposible, perdón, sino difícil, que un rico entre al reino de los cielos, para el hombre es imposible, casi que imposible, pero para Dios todo es posible, porque Dios hace que el rico y el pobre sepan manejar cada situación para poderlo agradar a Él. Razón por la cual es de suma importancia estudiarlo, que nuestro Señor quiso enseñar sobre el matrimonio y la riqueza. No solo consiste a la vida por venir,
sino a todo el carácter de nuestra vida presente. Aunque la vida del ser humano en la tierra no consista totalmente de las posesiones y de las relaciones familiares, ocupan un lugar muy prominente. Las relaciones familiares son esenciales para la existencia de la sociedad. Y sin riqueza no habría civilización, no habría avance. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesús desdeñó o menospreció estas cosas por considerarlas desfavorables, aún incompatibles con los intereses del reino de Dios y a las aspiraciones de sus ciudadanos. Es una pregunta. Jesús desdeñó o menospreció estas cosas por considerarlas desfavorables o aún incompatibles con los intereses del reino de Dios y a las aspiraciones de sus ciudadanos. No, Jesús no desdeñó. Muchos así lo creyeron, que Jesús enseñaba la superioridad intrínseca, íntimo, esencial, como virtud cristiana, de una vida de celibato y de pobreza voluntaria. Sobre la de un hombre casado, dueño de riqueza. Ojo con esto. Muchos así lo creyeron, que Jesús enseñaba la superioridad intrínseca, o sea, íntima, esencial, como virtud cristiana, de una vida de celibato y de pobreza voluntaria, sobre la de un hombre casado, dueño de riqueza. En consecuencia, abstenerse del matrimonio y renunciar a las posesiones terrenales llegaron a ser consideradas como requisitos esenciales para logros cristianos elevados. Eran los peldaños por los que los cristianos subían a grados elevados de gracia que aquellos involucrados en los cuidados y las obligaciones de la familia y en los quehaceres del mundo. Un cristiano casado o rico podría producir a 30 por 1, pero solo aquellos que se negaban a disfrutar de la riqueza y del matrimonio podrían producir a 60 por 1 o a 100 por 1. Por lo tanto, si bien estas virtudes de abstinencia no eran exigibles a todas, serían elogiados como consejos de perfección para aquellos que no, queriendo ser cristianos comunes y corrientes, se elevaran hasta el grado heroico de la excelencia, ser canonizados, por así decirlo, y no conformes con solo obtener entrada al reino divino, desearan ocupar los primeros lugares allí. ¡Qué pensamiento tan anticuado! Abstinencia o abnegación significa renunciamiento de la propia voluntad o intereses a favor de Dios o del prójimo. Abstinencia. Ojo bien con esto. Abnegación significa renunciamiento de la propia voluntad o intereses a favor de Dios o del prójimo. Abstinencia significa abstenerse, virtud del que se abstiene total o parcialmente de los goces materiales, esto es ascetismo, renunciar a todas las cosas terrenas e incluso a los dolores físicos, esto es antibíblico. Abnegación es templanza, dominio propio. Esta doctrina indica que la voluntad de Dios
va por encima de cualquier placer o deleite legal. La abstinencia es la virtud de los débiles. La templanza es la virtud de los fuertes. La abstinencia es sin duda lo más seguro para aquellos que son propensos al afecto desmesurado, pero esto logra seguridad a expensas de cultura moral. Nos aleja de aquellas pruebas respecto a relaciones familiares y posesiones terrenales, a través de las cuales el carácter se desarrolla y fortalece, si bien puede quedar expuesto al peligro. También la abstinencia es inferior a la templanza por ser esta más saludable y porque lleva inevitablemente a la morbosidad, a la distorsión y a la exageración. La abstinencia ascética es el fantasma o el espíritu incorpóreo de la moralidad, mientras que la abnegación o templanza constituye su alma encarnada en una vida humana genuina que interactúa en medio de relaciones, ocupaciones y placeres terrenales. La abstinencia es aún inferior a la templanza con respecto a lo que parece ser su punto fuerte, la abnegación. Observemos esto. Sin duda alguna hay algo moralmente sublime en el espectáculo de un hombre rico, de noble cuna y alto cargo y con una condición doméstica feliz, que abandona su nivel social, riquezas, cargo, esposa e hijos para pasar sus días como monje o anacoreta en los desiertos de Sinaí y de Egipto. La resolución severa, el dominio absoluto de la voluntad sobre los afectos naturales mostrados en tal conducta es muy impresionante. Sin embargo, cuán pobre es un carácter de esa clase comparado con Abraham, el padre de los fieles, modelo de templanza y determinación. Abraham pudo usar al mundo de cual tenía una gran parte sin abusar del mismo, pudo mantener su riqueza y su condición. Sin embargo, nunca se hizo su esclavo de sus bienes. Estuvo dispuesto ante el mandato de Dios a desprenderse de sus amigos, de su tierra natal y aún de su propio hijo único. Subir así como herederos, sirviéndonos de todas las cosas, pero manteniendo nuestra libertad espiritual intacta, disfrutando los placeres que más queridos de la vida. Eso constituye la verdadera virtud cristiana, la vida cristiana más elevada para quienes desean ser perfectos. Que hayan muchos Abrahames viviendo de tal manera entre los ricos y no habrá temor de que la iglesia retroceda a la Edad Media. Es solo cuando los ricos como clase viven en el lujo, son vanos, egoístas y orgullosos. Alabado sea el nombre del Señor. Que existe el peligro de que gente seria crea que es imposible llevar una vida verdaderamente cristiana, excepto desprendiéndose totalmente de su corazón de las posesiones. Tengamos en cuenta, a veces es más difícil estar comprometido en el servicio a Cristo estando casado que como soltero, como rico que como pobre. Esto es cierto especialmente en tiempos de dificultades y de peligro. Cuando hay que estar preparados para sacrificarlo todo por causa de Cristo. Quiero repetir esto para que lo tengamos en cuenta. A veces es más difícil estar comprometido en el servicio a Cristo estando casado que como soltero, como rico que como pobre. Esto es cierto especialmente en tiempos de dificultades y de peligros.
cuando hay que estar preparados para sacrificarlo todo por causa de Cristo. En ese caso, cuanto menos se tenga que sacrificar, tanto más fácil sería llevar la cruz y ser un héroe, y puede considerarse feliz en tal crisis quien no tenga familia que abandonar y ninguna preocupación mundana que lo ate o distraiga. Sin embargo, esta declaración no puede tomarse sin reservas, porque no es imposible que cristianos casados y ricos se alisten en el servicio militar de Cristo. Muchos lo han hecho y son los más grandes héroes de todos los tiempos. Inevitablemente, en tiempos de guerra o en tiempos de paz, tanto solteros como casados sufrirán los mismos embates. Tanto monjes como soldados están propensos a espantosa degeneración y corrupción cuando no tienen grandes tareas que realizar. Ojo con esto, los hombres que en emergencias o momentos críticos son capaces, por estar libres de ataduras domésticas y seculares, de elevarse a un punto casi sobrehumano de sacrificio, pueden en otras circunstancias hundirse en un profundo exceso de pereza y sensualidad que rara vez se ve en quienes disfrutan de la protectora influencia de lazos familiares y compromisos comerciales. Esta doctrina de dejarlo todo por agradar a Dios no tiene respaldo bíblico alguno. El tipo natural de un cristiano no es el monje, sino el soldado, y a menudo se les coloca a ambos en la misma posición con relación a los lazos matrimoniales y a las posesiones, pero por razones totalmente diferentes. La consigna de la ética cristiana no es el partidismo, sino la devoción. La apasionada devoción al reino es una virtud cardinal requerida de todos los ciudadanos, y toda declaración severa que impone abnegación debe ser interpretada en relación con ella, voluntariamente. Si usted quiere abnegarse, debe de hacerlo voluntariamente, según Mateo 8:22, Lucas 9:62, Lucas 14:26, Marcos 10:21. Estas frases y muchas otras de trascendencia similar significan lo mismo. En primer lugar, el reino, y todo lo demás en segundo lugar, y cuando la santidad lo demande, prontitud militar para dejarlo todo y volver a los principios. Analicemos lo que dice Lucas 17, 7 al 10. Denominémosla la parábola del servicio adicional. Según esto, el servicio del reino es muy exigente, que involucra no solo trabajo duro en el campo a lo largo del día, sino deberes adicionales a la tarde, cuando el jornalero cansado desearía descansar. No tiene cantidad fija de trabajo, 8, 10, 12 horas, sino que puede ser requerido en cualquier momento de las 24 horas del día, como en el caso del soldado en tiempo de guerra o de labradores en tiempo de cosecha. Este servicio adicional horas extras no constituye ascetismo monarcal, sino demandas extraordinarias en emergencias inusuales, en las que hombres casados, sea por su edad o por exceso de trabajo, deben seguir esforzándose
y sacrificándose. El objeto de aquellas duras palabras de Jesús en Perea para sus discípulos y para los demás oyentes era que no es imposible, esto es, estar casado pero actuar como si no lo estuviera, ocupándose de las cosas del Señor. Ser rico pero humilde, de mente, libre de espíritu y sirviendo de corazón a Cristo. Miremos lo que ocurrió en aquel bello incidente de los niños que fueron presentados a Jesús para que lo bendijera. ¿A quién se le puede ocurrir pensar que la intención de Jesús era enseñar una teoría monarcal sobre la moral? Qué oportuno que vinieron esas madres buscando una bendición para sus pequeños, precisamente después que el maestro pronunciara palabras que pudieran interpretarse como un menosprecio a las relaciones familiares, lo cual de hecho ocurrió. Su visita le dio al Señor la oportunidad de establecer por anticipado su rechazo a tal interpretación errónea de su enseñanza. Además, la interferencia oficiosa de los 12, queriendo mantener a las madres y a sus hijos alejados del Maestro, solo enfatizó su protesta. Parece que la impresión que recibieron los discípulos de lo que Jesús acaba de decir en cuanto a abstenerse del matrimonio por causa del reino fue igual que la que más tarde propuso el Alabado sea el nombre del Señor. Repito, parece que la impresión que recibieron los discípulos de lo que Jesús acababa de decir en cuanto a abstenerse del matrimonio por causa del reino fue igual que lo que más tarde propuso el monacato. Él no se preocupa por ustedes, madres, ni por sus hijos, solo piensa en el reino de los cielos, donde nadie se casa ni se da en casamiento. Váyanse y no lo molesten ahora. Eso fue la actitud de los discípulos. Ellos creyeron que el Señor les agradecería por protegerlo de la intrusión como policías con excesivo celo, sino que viéndolos Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Marcos 10:14. Con esto les mostró que estaban equivocados acerca de la abnegación con relación al matrimonio. Mucho cuidado, no confunda abnegación con abstinencia. Amén. Amén. No confunda abnegación con abstinencia. Amén. No podemos confundir abnegación con abstinencia. El Señor no nos dice a ninguno que no podemos ser casados, ni tampoco nos dice de que casémonos. El consejo es: si podemos agradar a Dios siendo solteros, amén. Si podemos agradar a Dios como Él se lo merece siendo casados, amén. Tampoco el Señor nos dice de que no debemos de tener posesiones o riquezas. Si usted puede agradar a Dios siendo rico, hágalo. Si usted puede agradar a Dios siendo pobre, hágalo. Alabado sea el nombre del Señor. Lo importante es lo importante. Lo que no perece, lo eterno, la vida eterna. Vale la pena, amados hermanos y amigos, abnegarnos de todo lo que haya que abnegarnos con tal de agradar a Dios. Porque primeramente es Dios y lo demás sobra. Alabado sea
el nombre de Cristo. A Él sea todo honor y toda gloria.